Desde Reynosa, Tamaulipas. Estamos en vísperas de las elecciones para la gobernatura de Tamaulipas. Me encuentro con el candidato de la coalición Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Estoy con el doctor Américo Villarreal Anaya. Doctor, muchísimas gracias por haber aceptado esta plática con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien, muchísimas gracias. El agradecido soy yo en la oportunidad de que en este proceso electoral y de campaña política tengamos, a través de tu importante medio, oportunidad de llegar a más tamaulipecas y tamaulipecos y que escuchen cuál es nuestro planteamiento y nuestra forma de pensar y nos den su confianza para la próxima administración en el Estado. Usted comenzó en su vida profesional efectivamente como doctor y dio el salto hacia la función pública. ¿De dónde le viene la vocación de servicio? Bueno, la carrera de medicina es una carrera eminentemente de servicio, de formación humanística y de atención a la persona, y que tuvimos esta gran oportunidad, yo siempre he referido, gracias a los momentos que me tocó vivir en el país, en mi país, en México, y las oportunidades que tenía para la formación profesional y el apoyo, desde luego, de mi familia. Pues estudié medicina y 2 especialidades, medicina interna y cardiología, y nos reincorporamos terminando esa carrera, esa especialidad de cardiología, y nos reincorporamos a nuestro estado a servir y atender a nuestros pacientes que requerían ese rama de atención médica, y que eso me dio la oportunidad de estar 30 años en actividad profesional en los servicios de salud de Tamaulipas. Y te lo comento en relación a la pregunta, porque yo llegué aquí terminando mi segunda especialidad cuando mi padre estaba por iniciar su 4º año de gobierno al frente del gobierno de Tamaulipas. Y bueno, no solo el hecho de que anteriormente y en sus desempeños como funcionario público en la Secretaría de Recursos Hidráulicos y luego de Agricultura y Recursos Hidráulicos y con su función como senador, pues tuve la oportunidad de percibir, pulsar la actividad y el entusiasmo que eso le implicaba a él en la oportunidad de, dentro de este ramo de la senaduría y luego como gobernador, el poder actuar y mejorar las condiciones de vida de mucha gente, y que a partir de ese 4º año que yo me vine ya de terminar mis especialidades y poder vivirlo más de cerca, en un momento dado cuando recién nos incorporamos acá a Tamaulipas, vivimos en la casa de gobierno junto con él. Entonces percibía y veía su actuar, desayunábamos juntos, platicaba ahí la agenda que tenía, las posturas a diferentes situaciones que tendría que abordar, y las reuniones de trabajo en las que obviamente como su hijo pues tenía pleno acceso a ver las reuniones y estar atento de la forma en que se procedía, y que eso yo creo que fue parte de este acervo y esta oportunidad que nos da la vida de estar en un proyecto político con el que somos totalmente afines, porque esa era la forma de conducir y de conducirse mi padre y lo que vivíamos y teníamos en el interior del hogar, de la percepción de la conducción de una nación, de un país, de cuál era la forma de atender y resolver sus problemas, que siempre mi padre, a pesar de ser un poquito de, a veces dicen, no de una carrera tan humanista como es la ingeniería civil, pero en su ramo de siempre estar buscando el apoyo del agua a las comunidades para tener y desarrollar presas en beneficio social, distritos de riego y luego sus acciones de gobierno. Él fue un gran humanista también, y yo afín a ese pensamiento, pues ahora en esta oportunidad de tener esta participación política, ojalá que podamos también tener esa oportunidad de servir a nuestra sociedad. Pensando en esta plática y haciendo partícipe al público, mandamos un hashtag preguntándole qué le querían preguntar a usted. Muy bien. Me llamaron particularmente la atención 2 o 3. Comenzaré con una y a lo largo de la entrevista las abordaremos. Una que es un poco, no sé, para ver su reacción. Sí. ¿Le queda algo de priista?
Pues en esa pregunta, te queda algo de católico, apostólico y romano, ¿no? En el sentido de que en algún momento dado, más gente de nuestra generación, pues todos éramos priistas, o no que éramos priistas, trabajamos y estuvimos dentro de la gestión de gobiernos que tenían la característica de ser el PRI. De hecho, esa es parte del decir, en algún momento dado decir, es que esta entidad lleva 80 años de estar bajo el gobierno del partido del PRI, o esta entidad lleva 70 años y ahora va a ver el cambio, va a ver la oportunidad y además de la transformación. Era eso o nada, porque era el único medio. Era el único medio. Entonces decir, sí, trabajé en gobiernos y administraciones durante 30 años que estaban emanados del PRI, pero yo lo he dicho abiertamente, nunca tuve un puesto dentro de la estructura del PRI, ni nunca tuve una propuesta de una candidatura dentro del partido del PRI. De todos modos, yo también lo expreso abiertamente, creo que el PRI se equivocó y buscó alianzas que no le fueron convenientes, pero que no está alejado tampoco de la base y los principios que tiene Morena, ¿verdad? Si vemos en su situación de sus principios básicos, el PRI, ¿qué dice? Democracia y justicia social. Sí. ¿Sí? Y que a lo mejor se apartó de esos principios, se le olvidó a los nuevos priistas estar revisando sus principios básicos. Morena es democracia y bienestar social, ¿verdad? Es un avance, es una situación y un mantenimiento real bajo esos principios y apegarse a ellos y ser fiel a esa conducción y correspondiente con la confianza que dé la ciudadanía, sabiendo que nos vamos a mantener apegados a esos principios. Tamaulipas tiene diversas riquezas y tiene un contraste también de pobreza bastante interesante, sobre todo en las zonas conurbadas. ¿Qué propone su candidatura para atender estos temas? Muy interesante tu pregunta, y venimos ahorita de una reunión de la Cámara Empresarial aquí de Reynosa y hemos tenido en otras áreas. Yo creo que un punto así para responder en una entrevista como la que te agradezco me hagas, es que tendremos que buscar la situación de que tengamos una mejor distribución de la riqueza y con eso tener mejores oportunidades salariales y de ingresos a la gente que ha tenido y ha sido menos favorecida en este rubro. Aquí en la área de la frontera efectivamente es muy lastimoso ver esos contrastes que desde zonas pues con una gran capacidad empresarial, desarrollo, de negocio, da la maquila y que se ha instilado con ese fin en esta franja fronteriza por las ventajas competitivas que da desde un punto de vista comercial y de un tratado entre México, Estados Unidos, Canadá y la potencialidad que le da y hay mucha bonomía, pero por otro lado vemos colonias en condiciones de invasión, sin servicios, a veces sin luz, viviendo en condiciones muy lamentables y construyendo sus casas con cartón o con madera para poder tener un lugar donde estar, para estar cerca de la oportunidad de trabajo o de sustento que es muy limitado. Creo que todos tenemos que tomar conciencia en analizar y ver nuestra problemática y que poderle dar y retribuir a los trabajadores una mejor percepción, más justa, digna, que les permita tener la oportunidad de acceder a mayores benefactores para él, su familia, que tenga dinero en la bolsa, que eso le dé prosperidad a su familia, a su hogar y oportunidades a sus hijos, y que si nos concientizamos de eso y podemos incrementar esa justicia distributiva, seguramente tendremos una mejor sociedad. Platicábamos ahorita con los constructores y okay, si me permites, no sé. Adelante, no, claro. Adelante. En el sentido de decir, estamos impulsando vivienda de interés social. Okay. Y dices tú, por Dios, ¿quién quiere vivir en una casa de interés social? Que te dan un terreno de 60 metros cuadrados y la casa tiene 59 metros cuadrados. El clásico huevito, ¿no? El huevito.
¿verdad?, que le quitan hasta un block para hacerlo más chaparrita y ahorrarse, y que tiene un cerramiento chiquito, y entonces a 40 grados centígrados, ¿quién quiere estar adentro de esa casa? Y les digo, más que construir viviendas, son lugares donde hay disruptores de familia. ¿Por qué no cambiamos la concepción y en lugar de construir viviendas de interés social, construimos y pensamos en desarrollar hogares tamaulipecos y que demos una concepción de dónde podemos darle los principios para que creen y construyan a lo largo de su vida un hogar, pero le demos suficiencia de terreno, suficiencia de espacio, y somos uno de los estados que más superficie tiene y que menor índice de población tiene. ¿Por qué no podemos disponer de más terreno y que demos una dotación a cada vivienda? A lo mejor sí de un terreno de mayores dimensiones, un inicio de un pie de casa, pero que esté bien hecho, con un proyecto ejecutivo que ellos puedan tener y considerar poder ir desarrollando a lo largo, que pueda hacer que crezca una familia o se vaya desarrollando ahí, y eso les dé una sensación de el que ahora tienen un patrimonio real, un lugar donde quieren vivir y donde pueden ir fincando un desarrollo de un hogar al que quieren estar arraigado, y que el Estado y la sociedad esté pendiente de eso. ¿Cómo les podemos dar una mejor casa? Pues teniendo un mejor salario y demandando una mejor construcción y un mejor terreno y el apoyo de un gobierno atento en este sentido. Y mejores esquemas para crédito, ¿no? Y mejores esquemas para crédito, exactamente, ¿verdad? Pero si tienen un salario mínimo y le alcanza para una casa de interés social, pues por eso tenemos esos desarrollos habitacionales que luego caminamos por las cuadras y hay casas abandonadas, porque ya no vive nadie. Entonces mejor vamos a hacerlas y ver cómo ahí podemos desarrollar hogares tamaulipecos en lugar de casas de interés social. Y es muy importante que perciban un buen salario, como se hizo ahora en la frontera, ¿verdad? La actual administración de nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, recibió la frontera con un salario de 88 pesos. Y ahorita los incrementos salariales que ha dado ya van en 281 pesos el salario mínimo en la frontera. Bueno, ayer anunció el de los maestros. Así es, ahí está la percepción, la oportunidad de que los trabajadores, profesionistas de diferentes ramos se tengan y que haya la oportunidad de tener un poco más de dinerito en la bolsa y que eso traiga prosperidad a nuestros hogares. Bueno, la vivienda evidentemente es algo que se necesita sí o sí, Así. Pero también va acompañado de otras deficiencias que tiene el Estado. Por ejemplo, el agua. Conagua dice que 36 municipios de todo el Estado están en sequía severa. Uh-huh. ¿Cómo atacar este tipo de situaciones? Pues definitivamente hay que hacer una reflexión ciudadana, porque las soluciones que tendremos que implementar con un gobierno atento, con conocimiento científico y técnico de cómo abordar los problemas, pero acompañado de una participación y colaboración ciudadana. Lo que todos estamos teniendo conciencia ahora es que el gran problema que tenemos es el cambio climático, el calentamiento global y la modificación de las precipitaciones pluviales, y que esa conciencia tiene que apoyarse para hacer más eficiente y racional el uso del agua, y que busquemos las soluciones y alternativas para satisfacer primero el desarrollo social y el consumo necesario humano. El agua es vital, para nosotros es la gasolina de nosotros. Y yo te hago el comentario que afortunadamente en mi percepción, y que lo estamos constatando con información que tenga sustento, Tamaulipas tiene mucha capacidad de tener recursos hídricos. A lo mejor no en el lugar y el volumen que actualmente necesitamos, porque las aguas y fuentes de agua que había en cada uno de esos sitios se ha ido consumiendo, pues, o por el desarrollo y crecimiento urbano y las necesidades de las personas, o también de la industria, que también requieren agua para su funcionamiento, y que agotaron la fuente de agua que había de su lugar o de su región. Sin embargo, Tamaulipas tiene fuentes de agua importantes, y que lo que necesitamos es ver si en un futuro, así como un interés comercial, económico
¿verdad?, de mercado, implicó que podíamos financiar sin problema y pagar miles de millones de pesos para tener gasoductos o oleoductos de miles de kilómetros, y ahí sí, nadie dice nada, no, pues hay que hacerlo, y que hay que traer el gas, y hay que tener... De hecho, hasta podría ser una segunda parte de lo que su padre hizo cuando gobernó. Así es. Y que, ¿por qué no vamos a hacer acueductos? Y se plantea, y me gustó mucho, no porque se vaya a dar esa solución para Nuevo León, pero la situación es que hubo un planteamiento de que si los de Regio dijeron que podían llevarse agua del Pánuco a Monterrey, entonces es un proyecto factible, y se pondera y se ve la importancia que requiere el agua y en una ciudad como Monterrey. Pero pues amigos de Nuevo León, el chiste es que ustedes no tienen cuenca del río Pánuco, o sea, el Pánuco no pasa por su estado, ¿sí? Claro. Hay varios estados que dependemos de esa cuenca y que tendrían que estar participando en una solución de esta naturaleza. Afortunadamente Tamaulipas está en la desembocadura del río Pánuco y tiene una buena parte de la cuenca de este río, y que los estudios dicen que se vierten todavía cientos de metros cúbicos por segundo de agua dulce al mar, y que lo podremos utilizar, pero quienes estamos dentro de la cuenca del río Pánuco. No, y además teniendo de vecinos a Veracruz, que también donde gobierna Morena. Así es. Se puede hacer mucho más fácil las políticas para que esto pueda ser y posible. Que podamos entonces hacer un acueducto del Pánuco a la presa Falcón, y que eso es una distancia hasta menor que llegar a Monterrey, y que podamos alimentar esta presa, que en el transcurso de eso tengamos agua y suficiente en todas las ciudades tan importantes como Reynosa, para que tengan suficiencia de agua para su desarrollo social, humano, industrial, de buena calidad, porque ahora nosotros nos llega la colita del agua del río Bravo de todas las otras ciudades que están a la ribera del río, sí, y que la usan como agua potable, pero muchas veces también su drenaje sin tratar lo vuelven a poner en el río, y cada vez nos llega más contaminado a quienes estamos más lejos del inicio del río Bravo. Entonces, y que también ese volumen de agua nos haga recuperar la capacidad de riego y de producción agrícola en nuestros distritos 025, 026, que es una superficie muy importante de miles de hectáreas, que antes eran un bastión en la producción de alimentos y que ahora vuelven a ser un factor estratégico de las naciones, con el conflicto lamentable que se está dando entre Rusia y Ucrania y el desabasto de cierto tipo de alimentos, que ahí era un granero mundial en su capacidad de producción de alimentos, y que ya vemos recientemente al presidente de Estados Unidos pidiéndoles a los agricultores del cinturón del maíz, pónganse a trabajar, porque necesitamos la generación de alimentos, y ahí está el centro estratégico de nuestra nación, igual nosotros. Entonces podremos procurar que volvamos a tener esa oportunidad de que, en lugar de que estemos dando un riego y medio a nuestros productos en estos distritos de riego, volvamos a tener la suficiencia de agua, le demos el abasto suficiente a los cultivos y volvamos a incrementar la producción agrícola y de alimentos tan importante en este momento. Entonces, si, como te dije, justificamos hacer por intereses económicos y de mercado construcciones de miles de kilómetros de gasoductos y oleoductos, ¿cómo no vamos a justificar construir acueductos que nos den sustento a la vida de la persona, de la sociedad, del desarrollo empresarial e industrial y agrícola, si tenemos recursos de agua en Tamaulipas, nomás que los tenemos que poner ahora en suficiencia, claro, en el lugar donde los necesitamos, porque el crecimiento que hemos tenido han agotado los que estaban en la región en donde nos estábamos desarrollando. Quizá usted, de los candidatos que hay, sea el que más pudiera tener conocimiento del desabasto de los medicamentos, de la falta de infraestructura en los hospitales, ¿cómo ve este tema y cómo piensa resolverlo? Digo, desde la óptica de que usted es doctor. Claro. Incluso pues tiene esta dualidad de verlo o de vivirlo en campo y también desde fuera. Yo creo que aquí
dos factores que hay que analizar. Una, la situación de lo que comentábamos en la pregunta anterior, que ha sido lo que vive la humanidad, pero nos distrajo el COVID, ¿sí? El cambio climático, los cambios de precipitación han seguido teniendo esa importancia. Ha habido paulatinamente que se han ido secando nuestras presas, los volúmenes anuales de captación y el porcentaje de captación de las presas fue paulatinamente disminuyendo porque no se recuperaba año con año, y ahorita vemos crisis como la que pasa en Monterrey o nuestras propias presas que han ido bajando porcentualmente. Sin embargo, no le habíamos puesto tanta atención porque estábamos genuinamente y lo que debía ser más interesados o con la atención hacia el proceso del COVID. Ese fue un factor importante en el caso de la oportunidad del abasto de medicamentos. Te lo comento porque en la 64 legislatura, por ejemplo, se hicieron dos cambios muy importantes en las leyes. Una, que permitió al gobierno federal para que pudiera salir a buscar medicamentos y licitarlos a nivel internacional. La ley, no sé con qué visión, pero ahora a veces lo pensamos nosotros mañosamente, limitaba al gobierno federal a que la licitación de los medicamentos era únicamente dentro del territorio nacional, y eso lo acotaba a lo que ya se ha comentado varias veces, a estar sujeto a las propuestas y precios que se tenían dentro de ese contexto que se estaba manipulando como un negocio de muchos miles de millones de pesos. El desabasto de sales básicas que se producen en varios países en esta situación de maquila y que quien lo haga más barato es a donde se concentra la producción, pues hizo que este tipo de productos y de esencias básicas de los medicamentos estuviera principalmente en China y estuviera principalmente en India, y que con los problemas de necesidades de medicamento y la demanda en sus propios países disminuyó las bases de los medicamentos, los excipientes, para poder tener una oferta internacional. Y por eso México tuvo que salir al concierto internacional a licitar y a buscar estos medicamentos para tenerlos como en nuestro país. Y la otra cosa, y eso pudo influir en algunos tipos de medicamentos que faltaron, pero que ya se resarcieron. Y la otra es que nuestro gobierno, el gobierno del Estado, para el inicio del INSABI, del Instituto de Salud y Bienestar, que también fue una modificación constitucional para garantizar a los mexicanos sin seguridad social atención médica y medicamentos gratuitos, podía ser a través de dos modalidades. Una era continuar con el modelo previo que implicaba que en el presupuesto de egresos de la Federación se le entregara el recurso correspondiente a la entidad. Y la otra era que a través del INSABI, en una parte del presupuesto, en una licitación pública y con mejores precios y oportunidades de conseguir los medicamentos, se hiciera a través del INSABI. El gobierno actual de Tamaulipas lo que pidió es que le siguieran mandando el dinero, ¿verdad? Entonces hay que asumir la responsabilidad de que si tú te hiciste responsable de tener el surtimiento de medicamentos en las instituciones del sector salud, en los servicios de salud de Tamaulipas, y falta ese medicamento, es porque no hiciste o usaste correctamente los recursos destinados a ese fin para cumplir con la necesidad social y no una responsabilidad federal. De acuerdo. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues nos vamos a incorporar al INSABI, y pues toda mi vida desde el punto y toda la vida, mi vida en el sector salud, aparte de ser un médico de atención directo a paciente en las instituciones y en la oportunidad privada que me desempeñé, también en el área de la administración, y conocemos cuáles son y quiénes son los que nos pueden ayudar para solucionar prontamente esta necesidad tan sentida de nuestra población, para que tengan cercano a ellos unidades de atención médica con personal y con capacidad resolutiva y de atención. Es un compromiso con los tamaulipecos y las tamaulipecas. Ahí estuve 30 años, sé cómo hacerlo, con quién hacerlo, y le daremos una respuesta pronta
a los tamaulipecos. Otra inquietud de nuestro público es, hay un sector de la población que está marginado, digámoslo así, el sector de la gente con incapacidades. ¿Qué ofrece la candidatura? ¿Cuál es el diagnóstico de este sector? Hay un número importante, no te sé decir la cantidad exacta, pero podemos rondar en los 3,000 gentes con discapacidad que se han registrado dentro de los programas de bienestar social que da el Estado federal mexicano. El programa, así hay el programa de los adultos mayores, 64 años, que ha habido incrementos y la oportunidad es universal a todo el que llega a esa edad. Bueno, la forma en que se planteó este programa para la atención de las personas que lamentablemente tienen una discapacidad, general y primordialmente aquellos que pierden su autonomía, quiere decir que tienen que tener una tercera persona que les ayude para poder desplazarse, comer, asearse, etcétera. No pueden bastarse por sí mismos, principalmente ellos en condiciones que les hayan dado esta condición, tengan este apoyo del gobierno federal desde la infancia hasta los 29 años. Okay. Y luego se quedaban sin esa protección, así se generó el programa de origen, para que se incorporaran después de los 64 años para la pensión del adulto mayor. Pero ahí hay un espacio, ¿verdad?, de varios años que se quedan sin esa protección. Al ver eso y la demanda de la gente que lamentablemente tiene esta circunstancia y el gran apoyo que significa económico, el contar con ese dinero para aliviar esta situación, el gobierno federal hizo una propuesta de que se pudieran cumplir y complementar esos años que estaban descubiertos, pero para poderlo abordar desde el punto de vista presupuestal, pidió a los gobiernos de los estados que aportaran el 50% durante esos años. Okay. Y entonces el gobierno federal aportaría el otro 50%. Este gobierno no aceptó que se pudiera hacer universal el tiempo de la atención de las personas con discapacidad. Y entonces aquí en Tamaulipas se corta a los 29 años y se vuelve a generar si se cumplen 64 años. Okay. Pero esto ya se presenta en otros estados que se aceptaron y también sería un compromiso que con la voluntad de los tamaulipecos, si nos hacen estar al frente de la administración, nosotros aceptaríamos del presupuesto del gobierno del estado aportar ese 50% para que la gente que está en esa condición de discapacidad cuente con ese apoyo durante el largo de su vida. ¿De dónde vendrán los apoyos o cómo se sorteará esta situación de pavimento, calles, carreteras, por donde uno si le circule está, pero bueno, y entiendo que hay también gentes al nivel municipal que tienen también responsabilidades, pero pues el Estado también debe de aportar pues las vías para poder mejorar todas estas necesidades que todos tenemos, todos transitamos. Entonces, ¿cómo piensa usted solventar esta situación de calles, carreteras, pavimentos, etcétera? Como decimos, cada problema es una oportunidad y Tamaulipas tiene muchas oportunidades, tiene muchos problemas, pero vamos a irlos abordando y vamos a irlos resolviendo. Yo te vuelvo a decir, tenemos que llevar al gobierno federal proyectos ejecutivos de propuestas concretas y viables para que nos den a través del presupuesto federal una partida de egresos y que podamos hacer obras que puedan tener un impacto y de beneficio social. Pero a veces vas a las oficinas de Comapa en México y las instancias institucionales y oye, es que a Tamaulipas le falta y mira, es que no tenemos agua y mira, es que tenemos esta situación y necesitaríamos apoyo. Y te dicen, me tocó vivirlo en carne propia. Así como no, senador, permítame, ya le hablan, oye, tráete la carpeta, tráete el expediente de Tamaulipas. A ver, aquí está. A ver, ábrelo. Oiga, nadie nos ha pedido nada. Nadie ha venido a decir
qué necesidades tienen. Oiga, que queremos un acueducto, en el caso de Ciudad Victoria, que ya se agotó desde hace años la primera fase del acueducto, y la oportunidad de decir, aquí la solicitud que tenemos de atención para proyectos de comapas o de agua, aquí está, son 40 millones de pesos. Esos son los proyectos ejecutivos que han llegado de solicitud de su estado a las instancias federales para buscar cómo les damos un respaldo presupuestal por la federación. El gobierno ha sido omiso en estar atento de ver cómo fomenta y favorece la generación de recursos federales para las necesidades que tiene y la oportunidad que se generen proyectos de desarrollo de bienestar. Si no le decimos a la federación, pues aquí son 19 productos, 40 millones de pesos, se les echaron a perder 2 bombas en unos ejidos, otro pide un tanque alto para poder distribuir. Esas eran las peticiones. No hay ninguna obra de grandes escalados o de infraestructura que impacte porque el gobierno no ha estado atento en estar gestionando estos recursos de la federación. La otra es usar eficiente, correcta y honestamente los recursos de nuestro estado. Y el ejemplo es como lo está haciendo el presidente en la federación. No ha endeudado al país, ha pagado deuda y ha estado haciendo construcciones de grandes obras de infraestructura nacionales y grandes políticas públicas de interés social con el recurso de los contribuyentes y de las entradas de ingresos por parte de la federación. ¿Cómo ha alcanzado para tanto? Sin corrupción. Entonces yo estoy seguro que también el gobierno del estado, en una eficiencia y en un manejo honesto de sus recursos, podrá tener una mayor capacidad de hacer este tipo de obras y considerar beneficios sociales, y que le corresponde también en esta situación tripartita, federación, estado y municipio, cómo vamos resarciendo toda la serie de problemas que tú me estás comentando, pero que hay que ir atendiendo y priorizando para darle la debida solución. Hay indicadores que muestran que el estado ha ido a la baja, entre comillas, en el tema de la inseguridad. Uh-huh. Pero una cosa son esos indicadores y otra cosa es la percepción. Así es. La percepción, al menos aquí en Reynosa, es de que vamos cada vez más para arriba. Y en ese sentido, pues es necesario tocar el tema de los grupos delictivos. Uh-huh. Morena ha sido señalada en diferentes estados del país que hay ciertos nexos con los grupos delincuenciales. Anabel Hernández, una periodista enorme con mucha credibilidad, ha revelado en sus libros, en sus investigaciones, que en las elecciones del 2018, por ejemplo, en Sinaloa hubo mano del cártel de Sinaloa. Y esto permea en todo el país en el tema de la inseguridad. Tamaulipas ha sufrido por lo menos de 2006 a la fecha, cuando entró Felipe Calderón, que anunció la famosa guerra contra el narco. Y en ese sentido, pues Reynosa y el estado, digo Reynosa porque estamos transmitiendo desde Reynosa y la percepción es distinta. ¿Cómo combatir esta situación? ¿Cómo garantizar que no va a haber nexos como lo que se está investigando en otros estados del país con este nuevo gobierno que presenta Morena a través de su candidatura? Pues bueno, es una pregunta buena y fuerte. Te puedo decir, hablando como siempre, y así va a ser la característica de la próxima administración, privilegiar los valores de la verdad, la honestidad y la justicia, en dos sentidos, que comparto tu comentario, en el sentido de que si bien por un lado nos dicen, y acabamos de estar con la industria empresarial o en una mesa de empresarios, y a pesar de que dicen es que Tamaulipas ha mejorado en la seguridad, pero dentro de la misma pregunta terminan diciendo, pero estamos limitados porque esto no crece porque tenemos inseguridad. Digo, bueno, pues entonces tenemos seguridad o tenemos inseguridad, y si avanzamos o no avanzamos, o sea, ¿cuál es el punto real? ¿En qué momento estamos? Y que tenemos que tener un análisis técnico, científico, claro,
del momento que está viviendo Tamaulipas y cómo se construyen los indicadores y qué nos dicen los indicadores y qué alcance tienen los indicadores, Claro. porque depende qué tienen el denominador y en el numerador para saber el resultado del mismo, y a lo mejor saber que hay una lista negra y que se calcula en Tamaulipas que de cada 100 delitos que se pueden cometer de los diferentes, del fuero común, ¿verdad?, se denuncian 7. Hay 93 que no se denuncian. ¿Por qué? Porque tú tienes temor de ir a denunciarlo a tus autoridades, porque no sabes si tus mismas autoridades, al hacer la denuncia, eso te vaya a repercutir en una situación de seguridad a tu persona o a tu familia, porque fuiste a decir. Claro. ¿Sí? Y si trabajamos sobre los 7 que sí se denuncian, pues a lo mejor es donde construimos nuestros indicadores, pero hay 93 que no se dijeron. Solamente de los 7, y sobre los 7 que se denunciaron es donde se construyen los indicadores, porque son los que formalmente se conocen. Entonces, sigue habiendo acertadamente, y comparto, porque también así nos lo dicen las encuestas, que el principal problema de nuestra entidad es la percepción de inseguridad y que tendremos que trabajar activamente en ese rubro, que estamos plenamente convencidos que en las características de un estado como el que tenemos, con tantas oportunidades, por sus riquezas naturales, por su ubicación geográfica, por la infraestructura con que cuenta, está esperando poder detonar y tener muchos proyectos de grandes alcances en la sustentabilidad y impacto nacional y para el Estado. Sí. Pero que lo ha frenado es esta percepción de inseguridad. Entonces la propuesta es hacer que una de las principales inversiones, no gasto, inversión en Tamaulipas debe ser la seguridad. Y en 2 aspectos que hemos comentado. Uno, en la capacitación, formación, infraestructura, tecnología, inteligencia, con que deben de estar dotadas nuestras fuerzas de seguridad, y también que tengan un trato digno en sus prestaciones y en sus salarios, para que cumplan con la responsabilidad y el riesgo que se les encomienda, y que nos puedan ayudar de esa forma a acotar, a controlar, a disminuir esta percepción de inseguridad, y aparte de eso, de impunidad, porque de los que llegan finalmente con una sentencia al sistema judicial, resulta que las sentencias en la administración de la justicia son muy bajas. El 0.3% de los casos que se denuncian de estos 100 son los que se llega a una sentencia y a una sanción administrativa a quien lo provocó. Entonces, si tenemos miedo de denunciar y aparte percibimos que al que se denuncia pasa impunemente su denuncia, pues entonces qué confianza podemos tener en un sistema de justicia. Y eso es en lo que tenemos que trabajar para fortalecer y recuperar la confianza en nuestras instituciones, y que volvamos, a pesar de lo que nos dicen, disminuir esta percepción de miedo y de riesgo, y que al tener ese resultado en el ambiente social exista más inversión, más participación de las empresas, más oportunidades de trabajo y crecimiento y bienestar social. Y por el otro lado, ser una sociedad colaborativa en la situación de la solución de nuestros problemas de seguridad. Y es que participemos quienes están en la oportunidad de estar en una empresa, con tener buenas condiciones de trabajo, prestaciones y un salario digno de los trabajadores. Eso es fundamental. Y fomentar desde el gobierno deporte, cultura, actividades artísticas, espacios recreativos, donde convivamos como pares, como ciudadanos, y reconstruyamos la confianza en nuestro tejido social. Es un rubro muy importante en el que tendremos que trabajar y hacer propuestas y tiros de puntería para recuperar prontamente esa sensación de inseguridad que favorezca en la oportunidad del crecimiento del Estado, que a todos nos favorece. Si lo tenemos frenado, socado, y es un Estado que puede valer 10,000, pero lo tenemos con un valor de 100, a nadie beneficia. Vamos a trabajar en conjunto y hacer que nuestro Estado tenga los valores que significan una mejor bienestar y oportunidad para todos los tamaulipecos.
Y el hecho de que no estemos comprometidos, pues yo te lo digo que lo que me respalda es un hombre, una familia, un conocimiento de mis pares en el ámbito de la salud, de mi comportamiento y mi compromiso como funcionario público. No soy proveedor del gobierno del Estado, nunca lo he sido, no soy constructor, no soy un... No va a haber moches. No va a haber moches, soy un servidor público. Mi vida ha sido de un servidor público en el ámbito de la salud y ahora tengo la honrosa oportunidad de estar al frente de un gobierno de un estado y ese será mi mismo comportamiento. Y la ley por delante, quien está fuera de ella, pues sabrá que en su momento que se tenga que enfrentar, si tiene una situación de responsabilidad, pues de acuerdo a la falta que haya cometido, tendrá la sanción correspondiente, pero fuera de la ley, nadie. El meeting de ayer, yo haciendo labor de reporteo, platicando con la gente, me salta una consigna, una demanda que tienen ellos. Muy bien. Que empata con lo que le preguntábamos a nuestro público, que le querían preguntar a usted, que tiene que ver con la impunidad. Digamos que usted llega a la gobernatura, las encuestas así lo dicen, así lo indican. Al día de hoy usted está hasta arriba. En un virtual gane de la gobernatura, la consigna es impunidad para el gobernador que sale. Bueno, nosotros estaríamos en el poder ejecutivo, en la administración pública. Hay las instancias del poder ejecutivo para poder hacer los señalamientos correspondientes y de acuerdo a la forma en que se haya desempeñado como servidor público en el cargo de gobierno del Estado. Todo servidor público tiene un ámbito de responsabilidad en el cargo que se le confiere y no por desconocer la ley está exento de ese ámbito de responsabilidad. Y creo que en ese sentido los señalamientos ya están dados. Y en su momento una pregunta similar a la que tú me haces por un compañero aquí de la frontera también de Matamoros, en que nosotros comentamos algo que es de conocimiento público y el hecho de que hay un señalamiento por parte de la Fiscalía Federal hacia quien está al frente de nuestro gobierno, que eso motivó inclusive un juicio de desafuero por la Cámara de Diputados a nivel federal y que se otorgó el mismo y que se dio, sin embargo, una controversia constitucional que está pendiente de dirimir la Suprema Corte. Ese es un asunto que él tiene pendiente con la ley y tendrá que responder. Y así nos hizo en esta conferencia de prensa donde pues se sintió agraviado con ese comentario, pero eso es del dominio público. Todo el mundo en Tamaulipas sabe que tiene pendiente la resolución de esos señalamientos que están vigentes. Más bien yo creo que la demanda popular es sabido que si no hay la venia del gobernador, pues sencillamente el fiscal no actúa. Hay esa percepción y por eso la pregunta. Cada quien es responsable de sus actos y tiene que responder a ellos al filo de lo que marca la ley. Tan tan. Bueno, pues le agradecemos muchísimo. La verdad es de que fue una entrevista muy esperada. Muchas gracias. Tuvimos algunos problemas técnicos en la avenida para acá. Le agradecemos desde aquí en estos micrófonos a todo su equipo que nos facilitaron este tiempo en su agenda y no nos queda nada más que agradecerle y muchísimas gracias. Al contrario, muy agradecido. Espero que esto muestre a los tamaulipecos y tamaulipecas la forma en que en su momento es nuestro compromiso ser coherente y conducirnos dentro de una administración pública, que tenemos un gran deseo de servir a los tamaulipecos en esta honrosa responsabilidad y que los invitamos, si me permites, adelante, para que este 5 de junio vayan a las urnas a votar masivamente, para que no quede duda de los destinos que los tamaulipecos y tamaulipecas queremos darle a este hermoso y próspero estado que ha sido descuidado por administraciones no atentas en la oportunidad de desarrollo, y que no nos dejemos intimidar,
que participemos libre y democráticamente expresando nuestra voluntad en las opciones que tenemos de elegir en este cambio democrático, y que nos daría mucho gusto tener ese honor de representarlos. Muchísimas gracias, candidato. Gracias a ti. Buenas tardes.